Baishapa, Pina, Quinana, Ame Ayuma, Aweruma, PM, Pin de programa, Ñan de programa, Gira Vagina, Ya, Atoral, hermano, fuera. Acá estamos desde Fran, Itapúa, Paraguay. Con el hermoso día vinimos a visitar a nuestro Roe, que cada mañana está dándonos la palabra a través del programa Cauja Torá. Vaya va, Roe. Por ahí. A veces se aguarda y te leí. A huyendo en Guaraja, entero de agua con de familia cuera, de cuicuera. Amén. O ye puta so aina nendia i kwe ha pen wa hese ta pui me ha la seta pui mi mo pa ye kohina ko awie ye ya piu tu pe pore ka to ngwa chantero este o ya pu sacado hendu ko ya en el programa ye apo ye ara lunes a viernes te oye ya pues nan ye puto hoy mi mía güey ro serio. Sí, en la actualidad ya le coma hay una 206 audio cuando 204 te día yo 6 na ko 206 ojo beta ina dan meta hace 250 veces es continua vez llegamos. Ya tantea tamba este coba y no. Sí, bueno, le comento una cosa. Nosotros reconocimos a Roe Emilio a través de un grupo de WhatsApp. En aquella época yo escuché su grabación y demasiado me gustó. Se gusta y la guaraní, porque sé la guaraní a transmitir ahí la palabra la persona de la guaraní, la restauración, la Torá, la ñan de Yahweh, pues muchas veces la no se pone a hacer. Entonces yo dije, el Padre le dio don a este hermano para poder llevar la palabra a mucha de nuestra gente que vive en el interior que está en el interior, pero que conoce bien el guaraní, tanto Buenos Aires, Estados Unidos, España entero. Mai mo ata ñane nuta hai guite tambuere haya mi se te ve ñane rique y cuera ñane tangua paraguayo ya hinabe España, Argentina y Brasil Chile ñi comunicaron de camioneros cuera las pindas de gola tu si timba ella pues siempre se ame en de peaguille pe tecnología con ande familia cueran día ya pe ya pope ta angaresa muy pe video y cuera audio pe mo de música y mía. Me hago en el programa. Sí, la idea es que la gente este ñandeo paraguayo, ¿no? Ñandeo paraguayo, ya ulan mate, o sea, la caú, pues arebete, qué más que levantarse temprano y escuchar la ñandeyara, Yahweh, ya la palabra restaurada, ñandeyara, que conocer el mensaje de la Torá, de la instrucción, ¿no? de la palabra, y en nuestro idioma, como dicen algunos, el dulce idioma guaraní. Por eso yo estoy muy agradecido de haber conocido a hermano, al Roe Emilio. Ahora primero le conozco en persona, pues se la mamá todo el día en dulce, y gracias también a todos los hermanos que constantemente comparten los audios, porque el propósito objetivo es que la palabra se conozca, que la palabra se entienda, que los hermanos puedan abrir su corazón, que puedan, como dice alguno, ser libres de Babilonia, salir de ahí, pueblo mío. Esa es la libreta de igual, solamente cómo entenderán sin haber quien les predique. Así mismo, pues ahí tengo, ya ahí te di porque ya recuerdo resultados, vea con 206 audio me ya recuerdo preparado. Inclusive ya opitivo en Guarepe audio número 100 se ya se acá se aguardamos hoy porque había sido en Duina con el resultado
ya recibí la mensaje escuela, ya pu audio, ya recibí ahí, ya ahí puré, como uñandela y mensajito milo mitad. Ya ya ahí con anga oima pastores. Añi importante ya ne camarada, ontendea con amba eja o ya pujan huecha las envía pojina guan. Primero nada, hoy está ahí que ya guri. Ya en el programa no llega hace tan guasu guri. Al principio. Pero con anga tú ya rapa y tema Paraguay te tan bueno. Pionero en guaraní en palabra de restauración, la palabra de las raíces de la fe hebrea. Yo pertenezco, ¿no? Para algunos que ahí dice una congregación, se llama Congregación Betel. Siempre Roe Emilio representa y Congregación Betel. Sí. Roe Sergio es más golpea, cuando ya veces se llama, ¿no? Sí, cuando amaba ese. Yo agradezco al Padre, hace unos 7 años el Padre me dio la oportunidad de conocer la palabra restaurada, la Torá, la fiesta bíblica, las comidas kosher, el cambiar nuestra vida, el hacer las cosas como las instrucciones del Padre dice, ¿no? Y no solamente almacenar teoría, sino cambiar de vida también, tener una vida más sincera, más real. Y esa es una de las cosas que a mí me da felicidad. Y más feliz estoy cuando veo que muchas personas están conociendo esta palabra. Cuando veo que acá en este lugar, en esta ciudad, de primera vez yo visito Fran, siempre vine hacia Encarnación, pero nunca llegué la izquierda. Fran, pero ahora conocí un lindo pueblito. Y hay mucha esperanza acá para mucha gente. Entonces, Congregación Betel, ciudad de San Lorenzo, nosotros estamos también ahí para servirle, cualquier cosa que quieran saber. Roe Emilio siempre lo presenta allí la página Congregación Betel, o de Facebook. Tenemos nuestra página de YouTube, Palabra de Vida Eterna, ahí también compartimos la palabra. Y en el caso de Guaraní, hoy Emilio Vázquez, Facebook, ¿no? Facebook. Vaya, hemos cutín, vaya, no, pero más que cutucutú, amistad, amis. Ya, pues amis, vaya, hoy más, angiru. O por ando se llevi que número de teléfono, 0981. Esa ya más 595-981-604677. Cualquier cosa, WhatsApp. Le veo en WhatsApp hoy por ahí. WhatsApp están en 10 y línea directo. Debe recibir llamadas. A recibir llamadas. Entonces, eres porque Oregón y tal parte, vamos para Paraguay lado. Muy que Caturo ni congrega, ese mensaje no impacta a la gente. Entonces, allá pitan del lado. No, hay coite. El número no está, que tú ves, más cama y una congregación Betel, o me manden el número de teléfono. Sí, no. ¿En serio Facebook? Facebook, se recoge ese Facebook de congregación, pues ya recoge ese Facebook de Sergio Alejandro David. Cualquier vez, siempre la misma cosa ante hoy, bebé, ¿no? Cualquier cosa, nada, moite. Vaya, Guaraní, la pez en Duceo. Y en el caso de Guaraní, yo quiero informarle que todas las prédicas que se hace en Guaraní, desde el número 1, 206 Macuangaina, desde el número 1 hasta el 206, están en la página de YouTube, Estudios Bíblicos en Guaraní. Pésaro Moisés es la jera, que cuando posteriormente se levanten otros predicadores que hagan también el estudio, que tengan el deseo de predicar en guaraní, entonces ya agregamos eso que sea una página donde todo el que quiera informarse y ustedes pueden poner ahí en el buscador de Google el hashtag Mate y Torah. Voy a repetir, ¿no? Hashtag, ¿y cuál es el hashtag, no? Escriben hashtag Mate y Torah. Y ahí ya le va a aparecer todos los audios, los videos de cada Torah. En la página de Estudios Bíblicos en Guaraní, ustedes entran a... ¿Cómo era que se llama? Lista de reproducción. Lista de reproducción. Y ahí ustedes van a ver varias carpetas. Por ejemplo, están los primeros estudios, se llama Estudios Bíblicos en Guaraní básico. Primero compartía cosas. 30 hoy. 30 primero. Después está preguntas y respuestas. Estudio de Gálatas, estudio de Efesios.
y ahora está con el estudio de Juan. Hay una carpeta que es capítulo 1, tiene 36 ediciones. 36. Capítulo 1. Capítulo 2, ya estamos por... Y misma edición número 206. 106 o 10 rupees, 10 estudios rupees de capítulo 2. Entonces ahí ustedes pueden ver, algunos que veo que siempre te preguntan, ¿dónde pues puedo encontrar los estudios Maguaré? Pepe, invité la carga, toda ahí, o invité, Pepe, completo. Y después vos tenés también tu página... yo tengo Facebook humilde. Si no, ya que lo está Radio WhatsApp. Radio WhatsApp, ¿no? A WhatsApp, entonces venimos que está en 10. Otro tema, sí. También tiene tema en español. Coño, poner en español. Está ese número y nada más. 595-985-162-975. ¿Cómo arranca Inyección de Esperanza, Inyección de Esperanza? Amigos y amigas, escuchen el programa Inyección de Esperanza con la palabra de Yahweh. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida. Niña castellano, de lujo. Cada tora. Baishapa, Pina, Quinana, Ame Ayuma, Aweruma, PM, Pin de programa, Ñan de programa, Kira Vagina, Atoralo, hermano, Cuera. Porque Jacuy, vino, putemos ahí, pero. Ni se ne puta que se seca, Estamos muy agradecidos con el Eterno, con el Todopoderoso, Yahweh, nuestro Elohim. Y gracias a Él que nos conecta, nos une. Yo creo que muchas personas van a ir abriendo su corazón a la palabra, ¿no? Este video es un video para hacerle entender que cuando nosotros entramos en la palabra, el Todopoderoso nos va a... Y fíjate que Él nos dejó la fiesta bíblica, el Shabbat de entrada. El Shabbat que es congregarnos como familia. Y la fiesta bíblica, congregarnos como comunidad. Entonces, Pablo y Cuaina, a medida que os hace a tiempo, porque al final un día vamos a estar todos juntos en su reino. Así mismo. Gobernando bajo el gobierno de nuestro Mesías. Y eso es lo que en este momento queríamos dar. Acá está mi hijo, lo que están grabando, ¿no? Juan, Caleb, y está también Samuel, Josué, están todos por ahí, ¿no? Después vamos a publicar encima de estos videos las fotos de ellos, van a ver ustedes su foto completa. Entonces, de esa manera entonces queríamos hacer este pequeño video, saludando, dando gracias al Eterno, al Yahweh Todopoderoso, por darnos la vida, por darnos siempre también esa esperanza de seguir adelante. Porque, cosa mañana me da esperanza, ¿no? De coger la iba ahí para la puerta, esa bulleña de la respiro, como dice. Como le dijo Mardoqueo, respiro vendrá de otra parte, ¿entiendes? Ella fue otro lado. Entonces nosotros sabemos que el padre a este lado ya huevita, otro voy a foto, entonces nos va a traer esa ganas o accionar y eso que yo quería decir. Entonces, miro unas cosas más para... Agradecete ese, de corazón. Abrazo espalda. Entonces, para todos los que nos están viendo ahora, para cargar toda la inyección de esperanza, Roy Sergio, a Bulleguen de Morán, entero este año familia de Tribu de Morán. Shalom. Shalom.